Bogotá amanece con niebla espesa. Los cerros orientales se pierden entre nubes grises que parecen tragarse la ciudad entera. Las calles coloniales de la Candelaria brillan mojadas por la lluvia nocturna, reflejando las luces tenues de las farolas antiguas. El frío de los Andes baja como un susurro helado que se cuela por las ventanas mal cerradas, y en la suite presidencial del Hotel Casa Medina, un hombre despierta sobresaltado. Enrique Iglesias, el nombre que conquistó el mundo, la voz que vendió más de 180 millones de discos, el rostro que heredó la belleza aristocrática de su padre y la elegancia exótica de su madre filipina. Pero esta madrugada, a las 4:47 de la mañana, algo no encaja en su mundo perfecto. Está en Colombia por una gira promocional, 3 días de entrevistas, encuentros con fans, sesiones fotográficas para revistas de moda, la rutina glamurosa de siempre. Pero anoche, mientras regresaba al hotel después de una cena con ejecutivos de Sony Music, sin explicación, solo una nota manuscrita en letra antigua, casi aristocrática. Ábrelo cuando estés completamente solo. Es sobre tu padre y sobre quién eres realmente. Enrique lo dejó sobre la mesa de noche. No quiso tocarlo. Le pareció extraño, amenazante, como esos mensajes que reciben las celebridades de fanáticos obsesivos o extorsionadores baratos. Pero el sobre lo miraba desde la mesa, como un ojo cerrado que ocultaba secretos. Intentó dormir, no pudo. A las 3 de la madrugada, se levantó, caminó por la suite, se sirvió agua, miró por la ventana la ciudad dormida, los edificios coloniales mezclándose con rascacielos modernos. Bogotá era hermosa de esa manera contradictoria, antigua y nueva al mismo tiempo. Pero el sobre seguía ahí, esperando. A las 4:47, el insomnio lo venció. Se sentó en la cama, encendió la lámpara de lectura, y con manos que temblaban más de lo que quería admitir, rompió el sello de cera. Dentro había varios documentos, una carta vieja, con papel amarillento que olía a humedad y tiempo, fotografías en blanco y negro, un certificado de nacimiento que no reconoció de inmediato. Comenzó a leer la carta. La letra era femenina, delicada pero firme, fechada en Madrid, 15 de marzo de 1975. Querido Julio, te escribo esta carta porque no puedo seguir callando. Han pasado meses desde que nació el niño, y cada día que pasa siento que me ahogo en esta mentira que construimos juntos. El bebé que llamas tuyo, ese hermoso niño de ojos oscuros y sonrisa angelical, no nació de tu sangre. Isabel lo sabe, yo lo sé, y en el fondo de tu corazón, tú también lo sabes. Hicimos un pacto, un acuerdo entre adultos que creímos inteligente, sofisticado, moderno. Isabel necesitaba protección, tú necesitabas Connex. Y yo necesitaba que mi error desapareciera de la vista pública. Pero ese error tiene nombre ahora, tiene rostro, tiene futuro. Y me pregunto cada noche, ¿qué pasará cuando crezca? ¿Qué pasará cuando mire fotos de familia y no encuentre su reflejo en ti? ¿Qué pasará cuando alguien, en algún momento, le diga la verdad que nosotros enterramos? He guardado este secreto durante meses, pero la verdad tiene un peso que aplasta el alma. Y tarde o temprano, Julio, las mentiras cobran su precio. Que Dios nos perdone por lo que hemos hecho. María Teresa de la Vega. Enrique dejó caer la carta. Sus manos temblaban violentamente ahora. El corazón le latía como tambor de guerra en el pecho. Las palabras resonaban en su cabeza como ecos distorsionados en una cueva oscura. El niño que llamas tuyo no nació de tu sangre. Isabel lo sabe. ¿Isabel? ¿Su madre Isabel Preisler? Se puso de pie bruscamente. La habitación dio vueltas. Caminó hasta la ventana. Apoyó ambas manos contra el cristal frío. Bogotá despertaba lentamente allá abajo. Vendedores ambulantes empujando carritos. Taxis amarillos serpenteando por calles estrechas. Estudiantes caminando hacia universidades. Vida cotidiana, normal, real. Pero dentro de esa suite de hotel, dentro de su pecho, el mundo de Enrique Iglesias acababa de colapsar. Miró las otras fotografías del sobre con manos temblorosas. Una mostraba a una mujer joven y elegante junto a un hombre alto,
de traje oscuro y gafas de marco grueso. No era Julio Iglesias. El hombre tenía rasgos diferentes, más angulosos, ojos más oscuros. Dio vuelta a la foto. En el reverso, con letra temblorosa: Alberto Montoya e Isabel Preisler, Madrid, 1974, 4 meses antes del nacimiento. Sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Tomó su teléfono móvil con dedos torpes. Marcó un número que conocía de memoria desde que era niño. Sonó una vez, 2 veces, 3 veces. ¿Enrique? La voz de Julio Iglesias sonaba cansada, rasposa por el sueño. Eran apenas las 6 de la mañana en Miami. ¿Qué pasa, hijo? ¿Estás bien? Enrique cerró los ojos con fuerza. Apretó el teléfono hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Papá, necesito preguntarte algo, y necesito que seas completamente honesto conmigo. Por favor. Hubo un silencio largo, pesado, cargado de significados que Enrique nunca había notado antes. ¿De qué se trata?, preguntó Julio finalmente, y su tono había cambiado. Ya no era la voz cálida del padre. Era algo más cauteloso, más distante. Enrique respiró profundo. ¿Soy tu hijo biológico? El silencio que siguió fue ensordecedor. Y entonces, después de lo que pareció una eternidad, Julio suspiró. Un suspiro que sonaba a rendición, a secreto finalmente descubierto, a verdad que ya no podía esconderse. ¿Dónde estás?, preguntó Julio con voz tensa. En Bogotá, responde la pregunta. Enrique, esto es complicado. No es algo que pueda explicarse por teléfono a las 6 de la mañana. ¿Sí o no, papá? Es una pregunta simple. Otro silencio. Y entonces Julio Iglesias dijo las palabras que cambiarían todo para siempre. Biológicamente, no. No lo eres. La línea se cortó. Enrique se quedó inmóvil, sosteniendo el teléfono contra su oreja, escuchando el tono de llamada finalizada como si fuera el sonido del fin del mundo. Porque en cierto sentido, lo era. Oye, antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás aquí, déjame ese poderoso me gusta, que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo el video? Me encanta conocer a cada una de las personas increíbles que forman parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. Enrique miró el teléfono en su mano. Pantalla negra. Llamada finalizada. No fue un error técnico. No fue mala señal. Julio Iglesias había colgado deliberadamente después de soltar la bomba que destruiría todo lo que Enrique creía saber sobre sí mismo. Se dejó caer. Cada palabra era un puñal clavándose más profundo en su pecho. ¿Quién era María Teresa de la Vega? ¿Por qué escribió esta carta? ¿Por qué alguien se la había enviado ahora, después de casi 50 años? ¿Por qué precisamente en Colombia, a miles de kilómetros de casa, en medio de una gira promocional? Demasiadas preguntas, ninguna respuesta. Miró las fotografías extendidas sobre la mesa de centro. La mujer del vestido elegante era definitivamente su madre. Isabel Preisler, más joven, más inocente, pero inconfundiblemente ella. Y el hombre a su lado, ese Alberto Montoya. Enrique tomó su laptop. Con manos todavía temblorosas, abrió Google y escribió Alberto Montoya, Colombia, 1974. Los resultados lo golpearon como una ola fría. Alberto Montoya Restrepo, magnate cafetero, empresario, filántropo, una de las fortunas más grandes de Colombia en los años 70 y 80, casado con Mariana Gutiérrez de Montoya desde 1968. 3 hijos, conexiones políticas que llegaban hasta la presidencia. Y en una fotografía de archivo de El Tiempo de Bogotá, 1973, ahí estaba Alberto Montoya en un evento benéfico en Madrid.
posando junto a varias personalidades internacionales, entre ellas Isabel Preisler. Enrique amplió la imagen hasta que los píxeles se distorsionaron. Los ojos de ese hombre, profundos, oscuros, intensos, eran exactamente como los suyos, la misma forma de las cejas, la misma línea de la mandíbula, incluso la manera en que sonreía, con un lado de la boca levantándose ligeramente más que el otro. Enrique se llevó las manos a la cara. Durante 48 años había sido Enrique Iglesias, hijo del legendario Julio Iglesias y de la sofisticada Isabel Preisler, heredero de 2 dinastías europeas, el príncipe del pop latino. Pero ahora, ¿quién era ahora? Alguien tocó la puerta. 3 golpes secos, profesionales. Enrique se tensó. Miró el reloj. 7:23 de la mañana. No esperaba a nadie. Su equipo tenía instrucciones estrictas de no molestarlo hasta el mediodía. ¿Quién es?, preguntó sin moverse del sofá, tratando de controlar el temblor en su voz. «Servicio a la habitación, señor Iglesias», respondió una voz masculina joven, con acento paisa. «Tengo un paquete urgente para usted». «No pedí nada». «Lo sé, señor, pero lo dejaron en recepción hace media hora. Dice que es extremadamente personal y urgente. El gerente me pidió que lo trajera inmediatamente». Enrique se acercó a la puerta con cautela. Miró por la mirilla. Un botones joven, uniforme impecable color burdeos, sosteniendo un sobre blanco tamaño oficio. Abrió la puerta solo una rendija, manteniendo el pie detrás para evitar que se abriera completamente. ¿Quién lo dejó? El botones pareció incómodo. «No lo sé con exactitud, señor. El turno de noche dice que una mujer mayor lo entregó alrededor de las 5 de la mañana. Vestía de negro, gafas oscuras. Pagó en efectivo para que se lo entregáramos en cuanto usted despertara». ¿Dijo algo más? «Solo que era cuestión de vida o muerte que usted lo leyera hoy». Enrique sintió un escalofrío recorrer su espalda. Tomó el sobre, le dio al botones una propina de 50,000 pesos, cerró la puerta con seguro doble. Se sentó en la cama. El sobre pesaba más de lo esperado. Dentro había otro documento, esta vez una carta más reciente, escrita en computadora, impresa en papel bond blanco. Comenzó a leer. «Estimado Enrique, sé que esto debe ser devastador para ti. Créeme cuando digo que nunca quise que te enteraras de esta manera, pero las circunstancias me obligan a actuar. Mi nombre es Teresa Montoya. Soy la hija menor de Alberto Montoya, tu media hermana. Aunque nunca nos hayamos conocido, mi padre murió hace 3 meses. Cáncer de páncreas. En sus últimas semanas, obsesionado con arreglar sus asuntos, me contó la verdad sobre ti. Me pidió que te buscara, que te entregara estas cartas y documentos que guardó durante casi 50 años. Sé que esto cambia todo. Sé que probablemente me odias por ser la mensajera de esta verdad terrible, pero también sé que mereces conocer tu historia real. Si quieres respuestas, estoy hospedada en el Hotel de la Ópera, en La Candelaria, habitación 304. Estaré ahí hasta mañana al mediodía. Después de eso, regreso a Cali y nunca volverás a saber de mí. La decisión es tuya. Teresa Montoya Gutiérrez». Enrique leyó la carta 3 veces. Una media hermana. Alberto Montoya muerto hace 3 meses. Documentos guardados durante décadas. Todo esto era real. No era una pesadilla. No era una broma cruel. Era su vida desmoronándose en tiempo real. Marcó otro número. Esta vez a Mayani, pero a un número diferente. «¿Mamá?» «Enrique, cariño, ¿qué haces despierto tan temprano?» La voz de Isabel Preisler sonaba cálida, suave, llena del amor maternal que siempre lo había protegido. Pero ahora ese amor se sentía como otra mentira. «Mamá, necesito que vengas a Bogotá, ahora». El tono de Isabel cambió instantáneamente. «¿Qué? ¿Estás bien? ¿Te pasó algo?» «No, no estoy bien, y necesito respuestas que solo tú puedes darme». Isabel guardó silencio. Un silencio cargado de culpa, de secretos, de décadas de verdades enterradas. «¿Qué encontraste, Enrique?», preguntó finalmente, con voz quebrada que ya sabía la respuesta. «Una carta, varias fotos, una media hermana que no sabía que existía, y una mentira de casi 50 años. El sollozo de Isabel fue inmediato, profundo.
como si algo dentro de ella se hubiera roto finalmente, después de estar contenido demasiado tiempo. Enrique, yo puedo explicar. ¿Es verdad, mamá? La voz de Enrique se quebró. ¿Julio Iglesias no es mi padre biológico? La respuesta llegó entre sollozos entrecortados, palabras ahogadas por lágrimas que había contenido durante medio siglo. No lo sé con certeza absoluta, hijo. Nunca hicimos una prueba de paternidad, pero, respiró profundo, en mi corazón siempre supe que probablemente no lo era. Alberto y yo tuvimos algo intenso, muy intenso, y las fechas coincidían. Enrique sintió que el suelo se abría bajo sus pies literalmente, se aferró al borde de la cama. ¿Y decidieron mentirme toda mi vida? Decidimos protegerte, Enrique. Había tanto en juego. La carrera de Julio apenas comenzaba. Alberto estaba casado con una familia poderosa. Yo estaba tratando de construir mi vida. Y tú eras un bebé inocente que no merecía pagar por los errores de los adultos. ¿Entonces me convirtieron en el error que había que ocultar? No, Isabel casi gritó. Te convertimos en nuestro hijo amado. Julio te quiso como suyo. Yo te adoré cada segundo. Y Alberto se mantuvo alejado porque esa era la única manera de que tú pudieras tener una vida normal. Enrique no pudo responder. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente brotaron. Lloró en silencio, con el teléfono presionado contra su oreja, escuchando a su madre sollozar a miles de kilómetros de distancia. ¿Vendrás a Bogotá?, preguntó finalmente. Tomaré el primer vuelo que encuentre. Déjame hacer unas llamadas. Estaré ahí antes del anochecer. Gracias, mamá. Enrique, escúchame bien. No importa qué descubras, no importa qué papeles leas o qué gente te diga, eres mi hijo. Siempre lo fuiste. Siempre lo serás. ¿Me entiendes? Enrique asintió, aunque ella no pudiera verlo. Te amo, mamá. Yo también te amo, mi vida. Más de lo que las palabras pueden expresar. Colgaron. Enrique se quedó sentado en la cama durante largo rato, mirando las fotografías esparcidas a su alrededor. Rostros del pasado, secretos revelados, verdades que habían esperado 50 años para salir a la luz. Y en medio de todo ese caos, una pregunta quemaba en su mente. ¿Quién era realmente Enrique Iglesias? A las 10 de la mañana, Enrique caminaba por las calles empedradas de La Candelaria. El barrio histórico de Bogotá era hermoso de esa manera melancólica que tienen los lugares que han visto demasiada historia. Casas coloniales pintadas de colores vivos, amarillo mostaza, azul índigo, verde esmeralda, puertas de madera tallada, balcones de hierro forjado donde ancianas regaban geranios. Enrique llevaba gafas oscuras y una gorra de béisbol, intentando pasar desapercibido. Lo último que necesitaba era que alguien lo reconociera en este momento. El Hotel de la Ópera era un edificio colonial restaurado, elegante pero discreto. Enrique entró al lobby. Madera oscura, lámparas antiguas, un reloj de péndulo marcando el tiempo con paciencia infinita. Se acercó al ascensor vintage. Presionó el botón del tercer piso. Habitación 304. Su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Tocó la puerta. 3 golpes suaves. «Adelante», dijo una voz femenina desde dentro. Enrique giró la manija y entró. La habitación era pequeña pero acogedora. Ventanas con vista a la Catedral Primada. Y sentada en un sofá de terciopelo verde, una mujer de unos 40 años. Cabello oscuro recogido en un moño. Ojos profundos exactamente como los suyos. Vestida con elegancia simple. Pantalón negro, blusa blanca, collar de perlas. Teresa Montoya. Se pusieron de pie al mismo tiempo. Por un momento solo se miraron. 2 extraños unidos por sangre que nunca supieron que compartían. 2 mitades de una historia que nadie les contó. «Eres idéntico a él», dijo Teresa finalmente, con voz suave pero firme. «A nuestro padre. La misma mirada. La misma manera de pararte». «No sé qué decir», admitió Enrique. «No tienes que decir nada. Siéntate, por favor». Enrique se sentó en la silla frente a ella. Teresa le sirvió café de una cafetera sobre la mesa. «Tinto colombiano», dijo con una sonrisa triste. Papá siempre decía que el café resolvía todo. O al menos hacía las conversaciones difíciles un poco más soportables.
Enrique tomó la taza pero no bebió. ¿Cómo murió? Tranquilo, en casa, rodeado de nosotros. Mis hermanos mayores, mi madre, yo. Pidió que trajéramos un sacerdote. Se confesó y en esas últimas horas nos contó cosas que habíamos sospechado pero nunca confirmado. ¿Sobre mí? Sobre ti, Teresa asintió. Dijo que su mayor arrepentimiento no era haberte concebido, era no haberte conocido, no haberte abrazado ni una sola vez, no haberte dicho que cada vez que veías en televisión sentía orgullo y dolor en partes iguales. Las lágrimas amenazaron de nuevo los ojos de Enrique. ¿Por qué nunca se acercó? ¿Por qué nunca intentó? Porque hizo un trato con tu madre, con Julio Iglesias, con María Teresa de la Vega, la amiga de la familia que escribió esa primera carta. ¿Quién era ella? Teresa sacó una fotografía antigua de su bolso. La madrina de tu madre, una mujer de la aristocracia madrileña. Ella fue quien facilitó todo, quien mantuvo el secreto, quien ayudó a construir la historia oficial, y quien al final de su vida sintió que la culpa la estaba consumiendo. Por eso escribió esa carta, como testamento, como advertencia. ¿Sigue viva? Murió en 2019, pero antes de morir me contactó. Me dijo dónde encontrar los documentos. Me hizo prometer que algún día te buscaría. Enrique respiró profundo. ¿Qué más hay en esos documentos? Teresa sacó una carpeta de Manila. La puso sobre la mesa entre ellos. Cartas, fotografías, un certificado de nacimiento original que nunca fue registrado oficialmente. Y esto. Sacó un sobre cerrado. Tenía escrito en letra masculina firme. Para Enrique, cuando esté listo para saber. Papá lo escribió 2 semanas antes de morir. Me pidió que te lo entregara personalmente, que te mirara a los ojos y te dijera que lo sentía, que te dijera que te amó desde la distancia cada día de su vida. Enrique tomó el sobre con manos temblorosas. ¿Lo leo ahora? Eso depende de ti, de cuánto estés dispuesto a saber, porque una vez que hagas eso, Enrique, no hay vuelta atrás. La verdad quedará expuesta completamente. Y tendrás que decidir qué hacer con ella. Enrique miró el sobre, luego a Teresa, luego a la ventana donde la catedral se alzaba imponente contra el cielo gris de Bogotá. ¿Tú sabías de mí antes de que él muriera? Sospechábamos, mis hermanos mayores y yo. Papá siempre se ponía raro cuando salías en televisión. Cambiaba el canal, o se quedaba mirándote con una expresión que no podíamos descifrar. Mi madre también lo sabía, creo, pero nadie hablaba de ello. En familias como la nuestra, hay secretos que se convierten en fantasmas que viven en las paredes. ¿Y ahora? ¿Qué esperan de mí? Teresa sonrió tristemente. Nada, absolutamente nada. No queremos tu dinero, no queremos reconocimiento público. No queremos destruir tu imagen o tu carrera. Solo queríamos que supieras la verdad. Porque papá creía que todos merecen saber de dónde vienen realmente. Enrique abrió el sobre. Dentro había varias páginas escritas a mano. La letra temblaba en algunas partes, como si la persona que escribía estuviera muy enferma o muy emocionada. Comenzó a leer en voz alta, lentamente. Mi querido Enrique, si estás leyendo esto, significa que finalmente te encontró la verdad que intenté mantener oculta durante toda tu vida. Y probablemente me odies. Tienes todo el derecho. Soy o era, dependiendo de cuándo leas esto, Alberto Montoya, tu padre biológico. Conocí a tu madre en Madrid en 1973. Yo tenía 32 años. Ella tenía 22. Era la mujer más hermosa que había visto en mi vida. No solo físicamente, sino en su espíritu, en su ambición, en su fuego interior. Tuvimos un romance breve pero intenso. 3 meses. 3 meses que cambiaron todo. Cuando descubrimos que estaba embarazada, entramos. Mi esposa venía de una de las familias más poderosas de Colombia. Un escándalo así habría destruido todo, mi matrimonio, mi negocio, mi reputación. Isabel estaba comprometida con Julio Iglesias, un cantante joven con un futuro prometedor, pero necesitaba apoyo económico para lanzar su carrera internacionalmente. Entonces hicimos un trato que en ese momento pareció civilizado, moderno, pragmático. Julio se casaría con Isabel y te criaría como su hijo. Yo financiaría discretamente los primeros años de su carrera, abriéndole puertas en América Latina. E Isabel mantendría el secreto para siempre.
A cambio, yo me comprometí a no buscarte nunca, a no reclamar paternidad, a dejarte vivir tu vida sin la carga de saber que fuiste concebido en un momento de pasión y ocultado por un acuerdo entre adultos egoístas. Cumplí esa promesa. Durante casi 50 años no te busqué, no te contacté, ni siquiera asistí a tus conciertos, aunque quise hacerlo 1000 veces. Pero te vi crecer y cada vez que te veía sentía orgullo y una tristeza profunda que no podía compartir con nadie. Sé que esto debe ser devastador. Sé que probablemente sientes que tu vida entera fue una mentira. Pero quiero que sepas algo con absoluta certeza. Julio Iglesias te amó como su hijo. Nunca dudes de eso. La biología no define la paternidad. El amor sí. Isabel te adoró con cada fibra de su ser. Sacrificó su verdad para darte una vida estable. Y yo te amé desde la distancia, con un amor silencioso que dolía todos los días. No espero tu perdón. No espero que me consideres tu padre. Solo espero que algún día, cuando el dolor inicial se calme, puedas ver esta situación con compasión. No hacia mí, sino hacia todos nosotros, personas imperfectas que hicimos lo mejor que pudimos en circunstancias imposibles. Si alguna vez quieres conocer más sobre tu herencia colombiana, sobre la familia Montoya, sobre de dónde viene la mitad de tu sangre, Teresa tiene toda la información. Te deseo amor, paz y toda la felicidad del mundo. Tu padre biológico, aunque nunca tuve el honor de actuar como tal, Alberto Montoya Restrepo. Enrique terminó de leer con lágrimas rodando por sus mejillas. Teresa también lloraba en silencio. Era un buen hombre, dijo ella suavemente. No perfecto, cometió errores terribles, pero amaba profundamente, y cargó esta culpa hasta su último aliento. Enrique dobló las páginas cuidadosamente. Las guardó en el sobre. Necesito tiempo, dijo finalmente. Necesito procesar todo esto. Por supuesto, toma todo el tiempo que necesites. Teresa le entregó una tarjeta. Este es mi número, mi correo. Si alguna vez quieres hablar, conocernos o tentar nuevamente simplemente hacer preguntas, estaré aquí, sin presión, sin expectativas, solo, disponible. Enrique tomó la tarjeta. La guardó en su billetera junto a las fotografías de sus hijos. ¿Puedo preguntarte algo? Lo que sea. ¿Cómo te sientes al saber que tienes un hermano famoso que nunca conociste? Teresa sonrió con tristeza. Honestamente, me siento triste. Triste por todas las navidades que pudimos haber compartido, todos los cumpleaños, todas las conversaciones. Pero también entiendo por qué pasó lo que pasó. Y en cierto sentido, me alegro de que hayas tenido una vida extraordinaria. Mejor esa que crecer con el peso del escándalo. Se pusieron de pie. Se miraron sin saber muy bien cómo despedirse. Finalmente, Teresa dio el primer paso. Se acercó y lo abrazó. Un abrazo fraternal, cálido, lleno de décadas de conexión perdida. Bienvenido a la familia Montoya, hermano, susurró. Enrique la abrazó de vuelta, y por primera vez en todo el día sintió algo parecido a la paz. Isabel Preisler llegó a Bogotá esa misma tarde, vuelo privado desde Miami, sin aviso a la prensa, sin séquito de asistentes, solo ella, una maleta pequeña y el peso de 50 años de secretos. Enrique la esperaba en la suite del hotel. Había ordenado que le subieran una botella de vino tinto colombiano y 2 copas. No las había tocado. Solo miraba por la ventana cómo la tarde bogotana se transformaba en noche. Cuando escuchó el toc-toc en la puerta, su corazón se aceleró. Abrió. Isabel estaba ahí. A sus 72 años, seguía siendo una mujer de belleza impactante, pero hoy su elegancia habitual estaba rota. Los ojos hinchados delataban horas de llanto. El maquillaje, usualmente perfecto, mostraba grietas. Las manos le temblaban ligeramente. Enrique. Su voz se quebró apenas pronunció su nombre. Él no dijo nada. Solo se hizo a un lado para dejarla entrar. Isabel caminó lentamente hacia el centro de la suite. Se detuvo frente a las fotografías que Enrique había dejado sobre la mesa. Las mismas que Teresa le había entregado. Las mismas que destruyeron su mundo. «¡Dios mío!», susurró tocando una foto de ella y Alberto con manos temblorosas. No había visto estas imágenes en décadas. Pensé que las habíamos destruido todas.
Siéntate, mamá. Isabel obedeció. Se sentó en el sofá, con las manos entrelazadas sobre su regazo, como una niña esperando un castigo. Enrique se sentó frente a ella, en silencio, esperando. ¿Entonces ya lo sabes todo?, preguntó Isabel finalmente, sin levantar la mirada. Lo suficiente, pero quiero escucharlo de ti, con tus propias palabras, sin cartas, sin intermediarios. Quiero que me mires a los ojos y me digas la verdad. Isabel respiró profundo, se limpió las lágrimas con un pañuelo de seda, y comenzó a hablar. Conocí a Alberto Montoya en febrero de 1973, una gala benéfica en Madrid. Era el hombre más carismático que había conocido en mi vida. Poderoso, inteligente, divertido. Me hacía sentir vista de una manera que ningún otro hombre lo había hecho. Hizo una pausa, perdida en recuerdos de hace medio siglo. Yo tenía 22 años. Era joven, ambiciosa, soñaba con construirme una vida importante en Europa. Alberto tenía 32. Estaba casado, pero su matrimonio era más un arreglo social que un amor verdadero. Nos atraímos inmediatamente. ¿Julio lo sabía? En ese momento, Julio y yo solo éramos amigos. Nos conocíamos de eventos sociales. Él era un cantante emergente, guapo, talentoso, pero sin los recursos para dar el salto internacional. Isabel tomó una de las copas de vino. Bebió lentamente. Alberto y yo tuvimos un romance intenso. Nos veíamos en secreto, hoteles discretos, cenas privadas. Era apasionado, emocionante, pero también sabíamos que no tenía futuro. Él nunca iba a dejar a su esposa. Yo no iba a convertirme en su amante permanente. Y entonces quedé embarazada. Las palabras cayeron como piedras en agua quieta. Fue en mayo de 1974, cuando me di cuenta. Entré en pánico absoluto. Le dije a Alberto. Él también entró en pánico. Un hijo ilegítimo destruiría su matrimonio, su familia, sus negocios. En la Colombia de los años 70, eso era inaceptable socialmente. ¿Y decidieron ocultarme? Decidimos protegerte, Isabel corrigió con firmeza. Había varias opciones, Enrique. Podía desaparecer a algún lugar remoto, tenerte en secreto, darte en adopción. Podía abortar, aunque era ilegal y peligroso. O podía encontrar una solución que te diera una vida digna. ¿Y Julio fue esa solución? Isabel asintió lentamente. María Teresa de la Vega, mi madrina, fue quien propuso el arreglo. Julio necesitaba financiamiento para su carrera. Alberto necesitaba que el escándalo desapareciera. Y yo necesitaba un esposo respetable que te diera su apellido. Enrique sintió náuseas. Me convirtieron en una transacción comercial. No. Isabel casi gritó, con lágrimas corriendo libremente ahora. Te convertimos en nuestro hijo amado. Julio sabía la verdad desde antes de la boda. Le conté todo. Y aún así aceptó casarse conmigo. Aceptó criarte como suyo. ¿Sabes por qué? ¿Por dinero? Por amor. Porque me amaba a mí. Y porque, desde el momento en que naciste, te amó a ti también. Biológicamente no fuiste suyo, pero en todos los sentidos que importan, fuiste su hijo. Enrique cerró los ojos. Las imágenes de su infancia pasaron por su mente como película vieja. Julio enseñándole a tocar guitarra. Julio llevándolo a sus conciertos. Julio presentándolo al mundo como mi hijo Enrique. Y Alberto cumplió su parte del trato. Financió discretamente los primeros álbums de Julio. Abrió puertas en América Latina. Conexiones con productores, con promotores, con medios. Sin eso, la carrera de Julio habría tardado años más en despegar. ¿Lo volviste a ver, Alberto? Isabel bajó la mirada. Una vez, cuando tenía 6 meses, vino a Madrid con la excusa de negocios. Vino al apartamento. Te cargó durante 5 minutos. Lloró, te besó la frente y se fue. Fue la primera y última vez que estuvo cerca de ti. La imagen era devastadora. Un padre sosteniendo a su hijo sabiendo que nunca podría reclamarlo. ¿Por qué nunca me lo dijeron? ¿Por qué dejaron que creciera creyendo una mentira? Porque queríamos darte normalidad, estabilidad, una identidad clara. Si te hubiéramos dicho la verdad de niño, habrías crecido confundido, inseguro. Si te lo hubiéramos dicho de adolescente, podrías haber revelado odiarnos.
Y cuando te convertiste en adulto, en una figura pública, los riesgos eran aún mayores. ¿Entonces planeaban llevarse el secreto a la tumba? Isabel respiró temblorosamente. Honestamente, sí, creíamos que era lo mejor para todos. Alberto estaba de acuerdo. Julio también. Y yo me convencí de que estábamos protegiéndote de un dolor innecesario. ¿Y María Teresa? ¿Por qué escribió esa carta? Porque le pesaba la conciencia. Siempre fue una mujer profundamente católica. Con los años la culpa la consumió. Creía que habíamos pecado gravemente al ocultarte tu origen. Escribió esa carta como una especie de confesión, y me imagino que dejó instrucciones para que llegaras a ti eventualmente. Enrique se levantó, caminó hasta la ventana. Bogotá brillaba allá abajo, millones de luces como estrellas terrestres. ¿Sabes qué es lo más doloroso, mamá? ¿Qué, mi amor? Que nunca tuve la opción de decidir. Ustedes decidieron por mí. ¿Quién era? ¿Qué debía saber? ¿Cómo debía vivir? Y yo solo fui el peón en un juego de ajedrez que ustedes jugaron. Isabel se puso de pie, se acercó a él. Tienes razón, fuimos egoístas, fuimos cobardes, pero también fuimos padres imperfectos, haciendo lo mejor que podíamos en circunstancias imposibles. Se pararon lado a lado, mirando la ciudad. ¿Me perdonarás algún día?, preguntó Isabel con voz quebrada. Enrique no respondió de inmediato. Dejó que la pregunta flotara entre ellos como humo. No lo sé, mamá. Honestamente, no lo sé. Es justo, pero hay algo que sí sé. ¿Qué? Que necesito conocer toda la verdad. Necesito hablar con Julio cara a cara. Necesito visitar Colombia, conocer a la familia Montoya. Necesito reconstruir mi historia desde los cimientos. Isabel asintió. Te ayudaré en todo lo que necesites. Y necesito que seas completamente honesta conmigo de ahora en adelante. Sin más secretos, sin más mentiras piadosas, lo prometo. Enrique finalmente la miró. ¿Me amas, mamá? ¿De verdad me amas o solo amabas la idea de tener un hijo perfecto que presentar al mundo? Isabel tomó el rostro de su hijo entre sus manos. Las mismas manos que lo habían acunado de bebé. Las mismas manos que lo habían aplaudido en sus conciertos. Eres mi hijo, eres mi vida. Eres lo mejor que me ha pasado nunca, y no hay un solo día en que no te haya amado con cada fibra de mi ser. ¿Me entiendes? Enrique vio la verdad en sus ojos, y por primera vez desde que abrió ese sobre Manila, sintió algo parecido al consuelo. La abrazó, un abrazo largo, apretado, lleno de dolor, pero también de amor inquebrantable. Te amo, mamá. Yo también te amo, mi vida. Más de lo que las palabras pueden expresar. Se quedaron así largo rato. Madre e hijo, unidos por sangre, por secretos, por amor que sobrevivía incluso a las mentiras. Esa noche, Enrique no pudo dormir. Isabel se había quedado en una suite separada del mismo hotel. Necesitan espacio, necesitan procesar. A las 2:37 de la madrugada, el teléfono de Enrique vibró. Número de Miami. Julio Iglesias. Enrique miró la pantalla durante largo rato antes de contestar. ¿Papá? No podía dormir, dijo Julio. Su voz sonaba cansada, vieja. Llevo 3 días sin dormir bien desde que hablamos. Yo tampoco he dormido. Silencio incómodo. Tu madre me llamó. Me contó que ya hablaron. Que ya sabes todo. Sí. ¿Me odias? La pregunta era directa, vulnerable. Nada que ver con el Julio Iglesias confiado y carismático que el mundo conocía. Enrique cerró los ojos. No sé qué siento, papá. Estoy confundido, enojado, triste, pero no sé si te odio. Sería justo si lo hicieras. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué aceptaste criar al hijo de otro hombre? Julio respiró profundo. Porque amaba a tu madre. Y porque cuando naciste, cuando te vi por primera vez en esa clínica de Madrid, con tus ojitos cerrados y tus manos tan pequeñas, algo se rompió dentro de mí. Y supe que eras mío. Tal vez no biológicamente, pero en todos los sentidos que realmente importan. ¿Nunca te arrepentiste? Muchas veces. No de haberte criado, sino de la mentira, de saber que algún día esto explotaría, de temer el momento en que me miraras con desprecio. No te miro con desprecio, pero tampoco me miras como antes. Era verdad, algo se había roto, una inocencia, una confianza ciega. Necesito preguntarte algo, y necesito que seas brutalmente honesto. Lo que sea,
¿Alguna vez me trataste diferente a mis hermanos por esto? ¿Alguna vez sentiste que yo no era realmente tuyo? Julio guardó silencio tan largo que Enrique pensó que había colgado. Sí, admitió finalmente. Hubo momentos, especialmente cuando eras adolescente, en que te miraba y veía a Alberto Montoya. Los mismos ojos, los mismos gestos, y me recordaba que mi vida entera estaba construida sobre un acuerdo que hice a los 29 años. ¿Y eso te hizo quererme menos? Al contrario, me hizo quererte más, porque tenía que esforzarme conscientemente cada día para ser tu padre. No era automático para mí, como lo fue con tus hermanos. Tenía que elegirte, y elegí hacerlo, todos los días, durante casi 50 años. Las palabras golpearon a Enrique en el pecho. ¿Vendrás a Colombia?, preguntó. Necesito verte cara a cara. ¿Quieres que vaya? Sí. Entonces tomaré un vuelo mañana mismo. Gracias, papá. Enrique, hay algo más que necesitas saber. ¿Qué? Alberto Montoya me llamó una vez, hace como 20 años. Estaba borracho, llorando. Dijo que quería conocerte, que se estaba muriendo de ganas de abrazarte aunque fuera una vez. Le dije que no, que ese no era el trato, que había renunciado a ese derecho. ¿Y qué dijo él? Lloró más, y colgó. Nunca volvió a llamar. Enrique sintió una punzada de dolor por un hombre que nunca conoció, un padre que lo amó desde las sombras. Debiste dejarlo, dijo Enrique. Debiste dejarle conocerme. Lo sé, y es uno de mis mayores arrepentimientos, porque le negué algo que tal vez ambos necesitaban. Y lo hice por miedo. Miedo de perderte. Miedo de que te dieras cuenta de que yo no era tu padre real. Fui egoísta. Fuiste humano. ¿Me perdonarás algún día? Era la segunda vez esa noche que le hacían esa pregunta. Estoy trabajando en ello, papá. Dame tiempo. Tienes todo el tiempo del mundo. Colgaron. Enrique se quedó mirando el techo oscuro de la habitación, sintiendo que el peso sobre su pecho se aligeraba ligeramente. 3 padres en su vida. Alberto, quien le dio la vida. Julio, quien le dio su apellido y su infancia. Y el tiempo, que ahora le daría perspectiva para entender todo. Al cuarto día en Bogotá, Teresa lo invitó a conocer a la familia. No tienes que hacerlo si no estás listo, le dijo. Pero mis hermanos quieren conocerte. Sin cámaras, sin prensa. Solo familia. Enrique aceptó. Lo recogieron en un auto privado. Condujeron 2 horas hacia las montañas de Cundinamarca, por carreteras sinuosas rodeadas de verdes imposibles. Llegaron a una finca colonial espectacular. Finca La Esperanza, la casa de Alberto Montoya, la misma donde su padre biológico había vivido y muerto. Cuando bajó del auto, 3 personas esperaban en el portal. 2 hombres y una mujer mayor. Enrique, dijo Teresa suavemente, ellos son Carlos y Miguel, tus hermanos mayores, y ella es Mariana, la esposa de nuestro padre. Tú, dudó, bueno, la madre de tus hermanos. Carlos, de unos 55 años, se adelantó. Alto, formal, con ese aire de empresario exitoso. No sé cómo llamarte. ¿Enrique? ¿Hermano? ¿Señor Iglesias? Enrique sonrió por primera vez en días. Enrique está bien. Carlos le extendió la mano. Enrique la estrechó. Luego Miguel, más joven, más relajado, lo abrazó directamente. Hermano, qué loco es todo esto, ¿no? Y finalmente Mariana, una mujer de 78 años, elegante, con cabello plateado perfectamente peinado. Se acercó despacio, lo miró de arriba abajo, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Eres idéntico a él, susurró. Dios mío, es como ver a Alberto joven otra vez. Enrique no supo qué decir. Señora Montoya, yo. Mariana, corrigió ella. Llámame Mariana. No sé qué decirle. No quiero causar problemas en su familia. Ella tomó sus manos entre las suyas. Hijo, yo supe de ti prácticamente desde que naciste. Alberto nunca me lo confesó directamente, pero una esposa sabe, siempre sabe. Y aunque dolió, aunque fue humillante, también entendí que los errores forman parte de la vida. Y tú no fuiste un error, fuiste una vida. Y esa vida se convirtió en algo extraordinario. Las palabras de Mariana rompieron algo dentro de Enrique. Gracias, susurró. Entraron a la casa. Era impresionante. Techos altos,
vigas de madera, paredes llenas de fotografías familiares, y ahí, en un rincón especial, había una foto enmarcada de Enrique, de uno de sus conciervos. Papá la puso ahí hace como 10 años, explicó Miguel. Dijo que también eras parte de la familia, aunque fuera en secreto. Almorzaron juntos, bandeja paisa, arepas, ajiaco, café recién hecho, comida colombiana auténtica, y hablaron, durante horas. Carlos le contó cómo era Alberto, estricto pero amoroso, obsesionado con el trabajo pero capaz de momentos de ternura inesperada. Miguel compartió historias de infancia, las fincas cafeteras, los viajes a Europa, los negocios que construyeron juntos. Teresa mostró álbumes familiares, fotografías de bautizos, primeras comuniones, graduaciones. Momentos que Enrique nunca compartió, pero que ahora veía con extraña familiaridad. ¿Sabes qué es lo más loco?, dijo Miguel en un momento, ya relajados por el vino. Te crecimos escuchando tu música. Mamá ponía tus canciones en Navidad, y papá siempre se iba del cuarto cuando sonabas. Ahora todo tiene sentido. Mariana intervino suavemente. Alberto cargó con esa culpa toda su vida. No perdonarse a sí mismo, no haberte conocido, no haberte abrazado más que esa única vez cuando eras bebé. ¿Les molesta?, preguntó Enrique de repente. ¿Les molesta que exista? ¿Que su padre tuviera un hijo fuera de su matrimonio? Los hermanos se miraron entre sí. Al principio, admitió Carlos, cuando papá nos lo confesó antes de morir, sentí rabia. Sentí que nos había traicionado a todos. Pero después entendí que papá era humano. Cometió errores, y tú no tienes la culpa de esos errores. Además, agregó Teresa con una sonrisa, siempre quise tener más hermanos. Ahora tengo uno famoso. No está mal. Todos rieron. Por primera vez en días, Enrique rió genuinamente. Después del almuerzo, Mariana lo llevó aparte. Caminaron por los jardines de la finca. Flores de cayeno, orquídeas, colibríes revoloteando. ¿Puedo preguntarte algo personal?, dijo Mariana. Claro. ¿Odias a tu padre? A Alberto, quiero decir. Enrique pensó cuidadosamente antes de responder. No lo conozco lo suficiente para odiarlo. Pero odio las decisiones que tomó. Odio que eligiera su comodidad sobre la verdad. Odio que me dejara crecer sin saber de dónde venía realmente. Mariana asintió comprensivamente. Alberto me dijo algo una semana antes de morir. Estaba muy débil, apenas podía hablar. Pero me tomó la mano y dijo, si Enrique algún día viene, dile que lo siento. Dile que fui cobarde. Y dile que lo amé todos los días de mi vida, incluso sin conocerlo. Las palabras flotaron en el aire perfumado del jardín. ¿Crees que me habría amado?, preguntó Enrique. Si me hubiera conocido, ¿realmente me habría amado o solo habría sentido obligación? Mariana se detuvo frente a una fuente de piedra. El agua caía suavemente. Alberto era un hombre complicado, orgulloso, controlador, pero cuando amaba, amaba profundamente. Y creo que te amó desde la distancia con una intensidad que incluso yo sentí, porque había noches en que lo encontraba despierto, mirando fotos tuyas en revistas, con lágrimas en los ojos. Nunca hablábamos de ello, pero yo sabía. Enrique sintió un nudo en la garganta. ¿Sufrió mucho al final? Físicamente, sí. El cáncer fue brutal, pero emocionalmente, creo que finalmente encontró paz cuando decidió que te buscaríamos. Cuando le pidió a Teresa que te entregara sus cartas, fue como si se permitiera soltar el peso de 50 años. Se sentaron en un banco de madera bajo un árbol de ceiba gigantesco. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó Mariana. ¿Con toda esta información? No lo sé, admitió Enrique. Parte de mí quiere huir de todo esto. Volver a mi vida normal, pretender que nada pasó. Pero otra parte siente que finalmente las piezas encajan, que finalmente entiendo por qué siempre me sentí diferente en la familia Iglesias, por qué siempre hubo esa distancia sutil con Julio que nunca pude explicar. ¿Cambiarás tu apellido? Estoy pensando en hacerlo legalmente. Enrique Iglesias Montoya. Honrar a ambos, a quien me crió y a quien me concibió. Mariana sonrió con lágrimas en los ojos. Alberto estaría orgulloso de esa decisión.
Cuando cayó la tarde, Enrique se preparó para partir. Los hermanos lo abrazaron. Teresa le dio un libro viejo, las memorias personales de Alberto que nunca publicó, llenas de pensamientos sobre la vida, el amor, los arrepentimientos. Para que lo conozcas, dijo Teresa, para que entiendas quién era más allá del secreto. Y Mariana, en el último momento, le entregó un sobre pequeño. Ábrelo cuando estés solo. Es algo que Alberto dejó específicamente para ti. Enrique lo guardó en su chaqueta, sobre su corazón. En el camino de regreso a Bogotá, mientras el sol se ponía sobre las montañas colombianas, abrió el sobre. Dentro había una fotografía, blanco y negro, ligeramente borrosa. Alberto Montoya sosteniendo a un bebé. El bebé lo miraba con ojitos abiertos, y Alberto sonreía con una expresión que solo puede describirse como amor puro. En el reverso, escrito con la letra temblorosa de alguien muriendo: 5 minutos contigo, los 5 minutos más preciosos de mi vida. Te amo, hijo, siempre lo hice. Perdóname por no tener el valor de decírtelo mientras podía, papá. Enrique lloró todo el camino de regreso, no de tristeza, no de rabia, sino de algo más complejo, de pérdida, de encuentro, de perdón que apenas comenzaba a nacer. Una semana después, Enrique Iglesias organizó una conferencia de prensa, no en Bogotá, no en Miami, sino en Madrid, donde todo había comenzado 50 años atrás. El salón del Hotel Palace estaba lleno, prensa internacional, cámaras de televisión, fotógrafos, todos especulando sobre qué anunciaría. ¿Un nuevo álbum? ¿Retiro? ¿Escándalo? Nadie imaginaba la verdad. Enrique entró solo, sin managers, sin publicistas, solo él, un micrófono y la verdad. Se sentó frente a las cámaras, respiró profundo. Gracias por venir, voy a leer un comunicado. No responderé preguntas después, solo pido que escuchen. El silencio fue absoluto. Durante casi 50 años he vivido bajo el apellido Iglesias. Es el apellido del hombre que me crió, que me enseñó a amar la música, que me dio estabilidad y una vida extraordinaria. Julio Iglesias es mi padre en todos los sentidos que importan. Hizo una pausa. Las cámaras parpadeaban. Pero recientemente descubrí algo que cambió mi comprensión de quién soy. Descubrí que biológicamente mi padre fue otro hombre, un empresario colombiano llamado Alberto Montoya Restrepo, quien falleció hace 3 meses. Un murmullo recorrió la sala. Flashes explotaron. Este descubrimiento ha sido doloroso, confuso, devastador. Me ha obligado a replantear mi identidad, mi historia, mi lugar en el mundo. Pero también me ha enseñado algo fundamental. Miró directamente a las cámaras. La familia no es solo biología. La familia es amor, compromiso, presencia. Julio Iglesias eligió ser mi padre todos los días. Isabel Preisler me amó con todo su corazón a pesar de las circunstancias complicadas. Y Alberto Montoya, aunque nunca lo conocí, me amó desde la distancia de la única manera que pudo. Sacó un documento legal de su chaqueta. A partir de hoy, mi nombre legal será En. Al que me crió y al que me dio la vida, porque ambos merecen reconocimiento, y porque yo merezco vivir en la verdad completa. Las cámaras estallaron. Los periodistas gritaban preguntas, pero Enrique se levantó tranquilamente. No tengo más que decir, excepto esto. A todos los que han crecido con preguntas sobre su origen, con secretos familiares, con identidades complicadas, no están solos. La verdad duele, pero la mentira duele más. Y al final, solo la verdad nos hace libres. Salió del salón. Afuera lo esperaban 3 personas. Julio Iglesias, con lágrimas en los ojos. Isabel Preisler, sosteniendo su mano. Y Teresa Montoya, representando a la familia que nunca conoció, pero que ahora formaba parte de su vida. Los 3 lo abrazaron, y en ese momento, Enrique Iglesias Montoya supo que había tomado la decisión correcta. No fue fácil. Nunca lo sería, pero era suya, y eso era lo único que importaba. El estadio en Medellín estaba completamente lleno, 50.000 personas coreando su nombre. Enrique salió al escenario. Las luces explotaron, la música comenzó, pero a mitad del concierto hizo algo inesperado. La música se detuvo, se sentó en una silla con su guitarra. Quiero cantar una canción que escribí recientemente.
Se llama Dos padres, una vida. Y está dedicada a todos los que han tenido que reconstruir su historia. Los acordes llenaron el estadio, suaves, melancólicos, honestos, y Enrique cantó sobre secretos revelados, sobre amores complicados, sobre perdón que no llega fácil pero que llega. Entre el público en un palco privado estaban Carlos, Miguel y Teresa Montoya. Lloraban mientras su hermano cantaba, y en Miami, Julio Iglesias miraba el concierto por streaming, con lágrimas rodando por su rostro envejecido, porque al final la verdad no destruyó a la familia, la transformó, la hizo más real, más honesta, más humana. Y Enrique, el hombre que pasó 50 años sin saber completamente quién era, finalmente se encontró a sí mismo, no en un apellido, no en un certificado de nacimiento, sino en la aceptación de que la vida es compleja, que las personas cometen errores y que el amor, en todas sus formas imperfectas, es lo único que realmente permanece. A veces, descubrir quién eres realmente significa aceptar que eres más de una historia, más de un apellido, más de una verdad. La pregunta no es de dónde vienes. La pregunta es, ¿qué harás con esa verdad ahora que la conoces? Enrique Iglesias Montoya eligió honrar todo: los secretos, los errores, el amor. ¿Y tú? Si descubrieras mañana que tu vida entera fue construida sobre un secreto, ¿tendrías el valor de enfrentarlo? ¿O preferirías seguir viviendo la mentira cómoda? Cuéntamelo en los comentarios, porque todos tenemos secretos, todos tenemos verdades enterradas, y tal vez, solo tal vez, compartir nuestras historias nos hace un poco más libres. Nos vemos en el próximo video. Si llegaste hasta aquí, eres parte de algo especial, alguien que no tiene miedo de enfrentar las verdades incómodas. Suscríbete, dale like, comparte con alguien que necesite escuchar que no está solo en su búsqueda de identidad, porque al final, todos estamos tratando de responder la misma pregunta: ¿quién soy realmente? Y a veces la respuesta es más compleja, más hermosa y más dolorosa de lo que jamás imaginamos.